Y el último punto, hermanos, es acerca un punto bien complejo, hermanos, bien difícil, porque de veras, si me hubiesen elegido a que compartiera este punto, ni siquiera lo topara, hermanos. Pero yo siento la responsabilidad de parte de Dios que yo tengo que compartirlo. Y es acerca de la inmoralidad. Con este punto vamos a terminar. Hermanos, qué tristeza me dio, hermanos, porque el Señor ya me dio todos estos puntos. Y mi hija llegaba, cuando estaba ya haciendo un poco, cuando ya me desentubaron y todo, estaba ya en proceso de recuperación y me conversaba. Y cada punto, hermanos, que ella me conversaba, el Señor ya me mostró. El Señor ya me había, porque yo pasaba, hermanos, día y noche. Cuando podía, trataba de descansar. Pero la mayoría pasaba así, meditando en el Señor, y el Señor me revelaba cosas. Y el Señor ya me había mostrado. Yo no sabía de quiénes se trataba, pero hermanos, qué triste. Y yo empecé a llorar, hermanos, literalmente empecé a llorar cuando mi hija me contaba. Y una enfermera dijo: ¿qué pasa, señor Paredes? ¿Por qué está llorando? O sea, se preocupaban porque si yo empezaba a lagrimear o cualquier cosa, no debía yo tener ese tipo de desbalances, porque en la saturación se afectaba mucho. Entonces ellos cuidaban todo eso de que no, por eso es que ellos no permiten las visitas a pacientes que están así delicados. Y mi hija dice: no, es que estaba llorando de felicidad, de gozo. Y me pregunta la doctora: ¿cierto es, señor Páez? Sí, doctora, le digo. Entonces, pero hermanos, era que cónyuges estaban abandonando a su cónyuge. Y el Señor ya me mostró. Lo que mi hija me decía era simplemente para ratificar lo que el Señor ya me había mostrado. Hermanos, este tema de la inmoralidad es un punto tan complejo, tan difícil, que tristemente se encuentra dentro de la iglesia del Señor. Tristemente, hermanos. ¿Por qué lo digo tristemente? Porque si el Señor está con nosotros, vive con nosotros, hermanos, nosotros debemos ser libres de este espíritu de inmoralidad. Si el Señor vive con nosotros, hermanos, debemos manifestar la gloria del Señor. Y estos temas ni siquiera debieran ser mencionados en la iglesia, en el pueblo de Dios, pero tristemente se dan. La inmoralidad, hermanos, es una acción inmoral. Cualquier acción inmoral habla o es deshonestidad, iniquidad, corrupción, hermanos. La inmoralidad también es lo que es el adulterio, la fornicación. La fornicación en hebreo nos da a entender de que es idolatría, prostitución, desenfreno, dejar, infidelidad, ramera, ir. Hermanos, si estamos amando los ídolos que los mencionaba, si estamos siendo parte, si dejamos que esos ídolos hagan nido en nuestro corazón,
si estamos amando más las cosas que nos gustan más que a Dios, estamos involucrados en lo que es la fornicación. La fornicación no es el acto mismo. La fornicación es amar a otras cosas más que a Dios. La fornicación es, hermanos, como dice en Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No es necesariamente el acto mismo, sino el darle más tiempo a otras cosas. Eso ya es fornicación. Ir en pos de nuestros ídolos, eso es fornicación. La palabra griega forneia significa prostitución, adulterio, incesto. Forno significa fornicario. Forno, fornicación, grapos, cuadro. Entonces, pornografía es la fornicación gráfica. Si estamos viendo, hermanos, películas deshonestas de pornografía, entonces estamos involucrados en la fornicación, en el pecado. Si estamos viendo revistas pornográficas, estamos fornicando, hermanos. Y no solamente eso, hermanos, la televisión. A lo mejor no estamos viendo nada de pornografías, pero si estamos viendo solamente la televisión, eso aumenta, hermanos, la lujuria, los deseos bajos, la codicia. Porque estamos mirando escenas y empezamos a codiciar. Todo lo que vemos, lo que leemos, lo que oímos, solo fomentan y alimentan nuestra naturaleza vieja. Hermanos, por eso el clamor del Señor en esta mañana es: vuélvete a mí. Vuélvete a mí. De hecho, hermanos, cuando estaba ahí en mi dolor, el Señor me estaba diciendo algo: yo te voy a devolver la vida, pero para que tú te vuelvas a mí. Yo te estoy devolviendo la vida para que corras en pos de mí. Y el Señor en esta mañana está diciendo a la iglesia: corre. No nos conformemos, hermanos, con solamente caminar como para ser vistos, como para que se den cuenta de que sí estamos yendo a la iglesia. No nos conformemos con esto, hermanos. Por esto creo yo que el Señor nos dio acerca de los talentos. Ninguno podemos decir yo no puedo, hermanos. ¿Sabe lo que le estamos diciendo al Señor cuando decimos no, yo no puedo? Eso es solamente para los inteligentes. Estamos disminuyendo el poder del Señor que Él ha puesto en nuestras vidas. Estamos minimizándole al Señor, diciéndole: Señor, lo que tú has hecho en mi vida no es suficiente, por eso es que yo no puedo. El Señor lo que nos está diciendo es: yo sí puedo hacer algo en ti. Yo sí puedo hacer algo de la nada. Nosotros somos de esa nada, hermanos. Y Él puede hacer algo significante, algo precioso en cada uno de nosotros, porque Él tiene poder. Nosotros no podemos, hermanos. Nosotros no podemos. Nuestra fuerza no nos alcanza. Pero Él sí puede hacer algo precioso en la nada. Amén. Quiero llevarles a
Jueces capítulo 3. Jueces 3. Ya estamos para terminar, hermanos. Jueces capítulo 3, el verso 7 y 8. Dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Cusán Risataim quiere decir, hermanos, el doblemente inicuo. El pueblo de Israel, porque se hizo de ídolos y los adoraron y amaron a los ídolos más que a Dios, por Dios mismo fue vendido a Cusán Risataim, que quiere decir el doblemente inicuo. Hermanos, tengamos cuidado con lo que estamos viendo, con lo que estamos escuchando, porque la ira de Dios puede llegar donde nosotros y seremos vendidos a Cusán Risataim, el doblemente inicuo. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermanos? Que si yo veía algo pequeño así de pasadita, que si yo hacía cosas indebidas, medias ligeras, si yo persisto en eso, hermanos, seré vendido al doblemente inicuo, y quizás va a ser difícil que yo pueda escapar de allí. Va a ser difícil, hermanos, que escapemos si somos vendidos a Cusán Risataim, el doblemente inicuo. Entonces, hermanos, volvámonos a Dios. Digámosle al Señor: perdóname, perdónanos, Señor, líbrame de lo que soy, Señor. Amén. Pablo dice en una de las epístolas que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Él nos compró con precio de sangre, con una sola razón, hermanos: para que seamos santos como Él es santo. El orden de Dios, hermanos, para el hombre y la mujer es el matrimonio. El matrimonio. Y cuando se traspasa este límite, es fornicación. Una relación fuera del matrimonio, hermanos, se llama pecado, no es una aventura. Esa relación física fuera del matrimonio es un engaño de Satanás, hermanos. Es adulterio. El adulterio no es un compromiso. Quiero compartirles un testimonio, hermanos, que cuando estaba siendo restaurado, la doctora, lamentablemente, no podíamos entablar conversación, diálogos, porque obviamente mi estado era bien difícil como para poder entablar conversación, diálogos. Pero cuando ya estaba siendo restaurado, me sentaron en una silla, ya me empezaron a hacer caminar, ya me iba solo al baño, así, apoyándome en las paredes, hermanos, jalado el neumotórax, por otro lado lo del oxígeno, y ahí codeándome entre las paredes me iba al baño. Pero esta doctora era de Venezuela y era una doctora bien sufrida, hermanos. Tuvo bastantes
sufrimientos, circunstancias difíciles que le había pasado, me conversaba, pero en una de las conversaciones que ella me compartía, me conversó de su hermano, que este hermano era menor, ella tenía más o menos unos 8 años, creo que el hermano tenía unos 30, 35 años, y él tenía a su esposa, tenía sus hijos, y le sucedió algo, que él se dejó llevar por todo lo que hemos mencionado, la codicia, la lascivia, y él se fijó en otra mujer, una mujer aparentemente hermosa. Mencionaba así con estas palabras, era muy preciosa esa chica, y nosotros como familiares le aconsejamos a nuestro hermano: no te vayas tras ella, no dejes a tu esposa, no dejes a tus hijos, no te vayas tras ella. Y él no escuchó y se fue con esa chica, dejando a su esposa y a sus hijos. Todo esto yo ya lo recibí, y mi hija después venía y me conversaba. Hermanos, era el Señor que me estaba hablando. Y este hombre se fue con esa chica. Pasaron años, años. Y perdió de vista a esta enfermera de su hermano. Y sucede que este hombre se tropieza en una vereda, se cae, se rompe el dedo, se va al hospital. No ha sabido que el hombre tenía diabetes, y para no alargarme, hermanos, tuvieron que amputarle el pie. Cayó en cama, él ya no podía valerse por sí mismo. La mujer con que él fue no apareció, no le llegó ni siquiera a visitarlo, ni en el hospital, ni cuando le fue dado de alta a la casa. ¿Dónde está la mujer hermosa, la mujer linda, la mujer preciosa? Miren, hermanos, y este hombre al poco tiempo murió. Hermanos, ¿qué lección podemos ver aquí, hermanos? El pecado, la atracción de este mundo, todo lo que el mundo nos pueda dar, solamente terminará en la muerte. Pero si somos fieles al Señor, fieles en nuestro matrimonio, fieles a nuestra esposa, la bendición de Dios está ahí. Somos bendecidos, hermanos, en el matrimonio que Dios nos ha dado. Somos bendecidos, hermanos. Amén. Y con esto termino, hermanos. No vamos a ir allá, pero Hebreos 13:14 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Amén. Es decir, hermanos, que si el Señor nos da la gracia de llegar hasta el final con nuestra esposa, con nuestro esposo, somos honrados por el Señor, somos bendecidos por el Señor. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Qué nos habla del lecho sin mancilla? Es más o menos, para darles un ejemplo, como si una gota de una tinta cae sobre nuestra ropa y nosotros le limpiamos, y por más que lo lavemos con lo que sea, esa mancha se quedó ahí en la ropa. Entonces, lo que nos está diciendo es el hecho sin mancilla, o sea, que no se haya manchado nuestro matrimonio, que no se haga manchado. Pero, hermanos, ¿por qué sucede
con esto termino, hermanos. ¿Por qué sucede que si alguien abandona a su esposa o si alguien va tras algo incorrecto, hermanos, es que antes ha ocurrido algo? No es que así de buenas a primeras. Y yo les voy a dar una lista. Lo que antecede a que cuando alguien deja a su cónyuge, primero es cuando abrimos nuestras puertas de par en par a todo, hermanos. Abrimos, no nos importa, no estamos bien si es bueno o es malo, abrimos nuestras puertas a todo. Cuando frecuentamos lugares incorrectos, no sé si a ustedes les ha pasado, a veces sin querer uno caminando tal vez por la ciudad, uno se encuentra en lugares a veces inadecuados, no que haya ido, sino que estaba de pasada y de pronto se detuvo por alguna situación, y cuando de pronto el ambiente está feísimo, ¿qué hacemos, hermanos? Bueno, el Señor mismo nos pregunta, bueno, ¿y tú qué haces ahí? Yo me he preguntado así, me ha pasado, ¿qué haces ahí? Y yo me doy cuenta, no, pues no puedo estar aquí y tengo que salir. Pero eso es, hermanos, cuando frecuentamos lugares incorrectos, cuando vemos películas, ya hablamos de películas pornográficas, cuando estamos a solas con alguien del sexo opuesto con mucha frecuencia, tarde o temprano va a ser un peligro. Cuando escuchamos música que incita al pecado, cuando leemos revistas con temas sexuales, cuando alguien al chatear envía mensajes de texto o imágenes, fotos comprometedoras a alguien del sexo opuesto. Y un punto tan importante, cuando dejamos de congregarnos. Hermanos, una señal primera de que alguien está yendo camino hacia abajo es que alguien deje de congregarse. Qué peligroso es esto, hermanos. Esa es la primera puerta abierta cuando dejamos de congregarnos. Hermanos, 1 Juan 1:7 dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pongámonos de pies, hermanos. En esta mañana el Señor nos está invitando a hacer solamente dos cosas. Dos cosas, hermanos. La primera es oír la palabra de Dios y obedecerlo. Oír la palabra de Dios y obedecerlo. La segunda cosa que el Señor nos está pidiendo en esta mañana es matar nuestra carne. Eso es lo que no hizo Saúl. Eso es lo que no hizo Saúl. Dios le dio una orden a través del profeta Samuel y le dijo: ve y destruye Amalek. Pero Saúl no hizo caso y no mató al rey de Amalek, que es Agag. Agag significa llama. Amalek significa la carne. Si no matamos nuestra carne, hermanos, la llama de nuestra carne será más fuerte que nuestra voluntad y terminaremos. Pero el profeta Samuel cogió a Agag y lo hizo pedazos con su espada. Y el Señor nos está pidiendo en esta mañana: yo quiero matar tu carne. Yo quiero matar tu carne. ¿Cómo lo matamos a nuestra carne, hermanos? Con el ayuno. Con el ayuno.
Así es que el llamado de Dios es para que nosotros ayunemos, golpeemos nuestra carne y le digamos: Señor, mis fuerzas no pueden agradarte a ti, pero tú sí puedes, y ayúdame, dame fuerzas para poner en ayuno, para poner a mi carne al fuego de Dios. Vamos a cantar en esta mañana, hermanos: consúmeme, consúmeme.